Vamos a ver el API de persistencia en Java. Este API de persistencia a nosotros nos va a permitir realizar la conexión con un gestor de base de datos. El gestor de base de datos es independiente a la aplicación Java que nosotros podamos realizar. Entonces, si ustedes quieren optar por otro gestor de base de datos, no habría problema, solo tienen que tener cuidado al momento de agregarle el driver respectivo, ¿no? Ya que todo gestor de base de datos tiene un driver específico. Primero veremos qué es el contenedor EJB y después vamos a ir viendo la parte del contenido que tenemos dentro de este contenedor EJB. La persistencia es un mecanismo que nos va a permitir a nosotros conservar los datos de una aplicación, ya sean en un archivo o en un gestor de base de datos. Esta persistencia la realizaremos nosotros con el gestor de base de datos Postgres. Ahora, dentro del contenedor EJB, nosotros tenemos la primera sección, esta parte que vamos a verla, que es la persistencia. Pero dentro de la persistencia vamos a utilizar nosotros el JPA. El JPA es una abstracción sobre JDBC. Y JDBC es una API que nos va a permitir a nosotros establecer una conexión con el sistema gestor de base de datos y nos va a permitir también agregar un driver específico para un determinado gestor. Con este driver nosotros nos conectamos con la base de datos y podemos realizar todas las tareas que podemos requerir, como ser consultas, búsquedas, inserciones, modificaciones, etc. Este API JDBC nos va a permitir, en este caso, realizar una correlación entre una base de datos relacional y un sistema orientado a objetos de Java. Nosotros hemos utilizado nuestra herramienta case denominado Power Designer, el que nos ha permitido a nosotros modelar nuestra base de datos. Hemos iniciado con el modelado entidad-relación, después nos hemos ido al modelo relacional y después hemos generado nuestra base de datos y por último nos generó el script. Estos pasos que hemos elaborado con la herramienta Case nos han permitido de forma automática generar la creación de las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Entonces, esta base de datos que nosotros estamos manejando es una base de datos relacional, donde nosotros tenemos un conjunto de tablas denominados entidades. Y dentro de una entidad tenemos nosotros atributos. Y cada uno de estos atributos tiene un determinado tipo de dato. Es como nosotros estamos manejando la base de datos. Pero para poder nosotros realizar esta persistencia con JPA, vamos a cambiar ese manejo del modelo relacional a un sistema orientado a objetos, pero necesitamos alguien que nos permita realizar ese cambio del modelo relacional a un sistema orientado a objetos. El que nos va a permitir va a ser este JPA. El JPA, que es este sector, se va a conectar con la base de datos a través de este API JDBC. Pero este JPA nosotros lo vamos a utilizar mediante un proveedor de persistencia. Este proveedor de persistencia puede ser cualquiera. Nosotros vamos a optar por Hibernate. También va a tener un conjunto de metadatos que nos van a permitir a nosotros realizar la configuración con la aplicación. Pero internamente, ¿cómo nosotros vamos a trabajar? Tenemos en nuestro sistema gestor de base de datos un conjunto de tablas. Dentro de este conjunto de tablas nosotros tenemos varias tuplas.
Y estas tuplas para nosotros en realidad van a ser una fila de nuestra tabla. Aquí entra nuestro proveedor de persistencia, que vamos a tener de forma interna este JPA. Lo que va a realizar es a cada una de estas filas lo va a manejar como un objeto, y cada una de nuestras tablas de nuestra base de datos van a ser una clase. Dentro de esta clase nosotros sabemos que la estructura básica de una clase es la del nombre o denominativo. Después tenemos un conjunto de atributos donde nosotros vamos a colocar, para poder asignar un atributo, un nombre específico, y al lado definimos el tipo de dato que va a tener este atributo. Y en la parte de abajo tenemos un conjunto de métodos, ¿no? Entonces, esta tabla que nosotros tenemos en la base de datos se va a convertir en una clase. El nombre de la tabla va a ser el nombre de la clase, y cada una de estas columnas se van a convertir en un atributo, y vamos a mantener aquí el tipo de dato. Ahora va a cambiar los tipos de datos, ¿no? Si por ejemplo nosotros colocamos number dentro de la base de datos, nosotros vamos a denominarlo dentro de la clase de tipo int. Si nosotros estamos manejando dentro de la tabla un character padding, va a ser para nosotros un string. Si estamos utilizando un number con %n y %s, que nos define la cantidad de dígitos enteros y la cantidad de dígitos con punto decimal, nosotros lo vamos a denominar dentro de la clase de tipo doble. Entonces, cada uno de estos tiene un tipo de dato en la base de datos, pero al momento de traspasarse a una clase, pues va a cambiar aquí el tipo de dato. Nosotros sabemos que vamos a definirlo de un tipo primitivo. Puede ser booleano, entero, float, doble, string, char, etc., ¿no? Entonces podemos nosotros aquí utilizar la definición de un tipo de dato primitivo. Ya de forma interna ustedes pueden ir viendo la correlación que vamos a tener en la base de datos de los tipos de datos a que se van a convertir en la clase, para que ya puedan interiorizarse un poco más en los cambios que vamos a ver al momento de expresar una tabla como una clase. Hemos hablado del proveedor de la persistencia. Este proveedor de persistencia nos va a realizar el mapeo objeto relacional, más conocido por sus siglas ORM. Este mapeo nosotros nos va a permitir de forma automática realizar esa correlación entre un modelo relacional y un sistema orientado a objetos. Como existen diferentes frameworks para diferentes lenguajes de programación y para diferentes aplicaciones, nosotros vamos a utilizar este Hibernate porque nos puede realizar este mapeo de forma intuitiva y bastante transparente. Para que se pueda realizar el mapeo, nosotros vamos a tener la base de datos, y nuestro mapeo objeto relacional nos va a permitir realizar ese mapeo lógico. No es un mapeo físico. Eso quiere decir que no voy a cambiar mi base de datos que está en modelo relacional a otra que está orientada a objetos. No, este mapeo se va a realizar simplemente de forma lógica. Al momento de realizar este mapeo lógico, nosotros vamos a generar en memoria todos los objetos que vamos a definirnos. Ya sabemos que una entidad se va a convertir
en una clase y una columna de la tabla se va a convertir en un atributo y van a cambiar los tipos de datos, ¿no? Todos esos cambios que nosotros vamos a realizar se lo va a hacer a través de este framework denominado Hibernate. Entonces nosotros tenemos nuestra aplicación. A esta aplicación vamos a adicionar este JPA para poder realizar el mapeo a través de nuestro framework denominado Hibernate. ¿Ya? Es la manera en la cual nosotros vamos a estructurar la tarea de traspasar de un modelo relacional a un sistema orientado a objetos. Ahora nos iremos un poquito más a cómo denominar cada uno de estas clases que nosotros vamos a tener, que van a ser reflejo de nuestras tablas de la base de datos. JPA nos va a permitir crear objetos a partir de las tablas de la base de datos. A estos objetos los vamos a llamar entidades, o también lo podemos decir entities, ¿no? En inglés. Por cada una de las tablas que nosotros vamos a tener creado dentro de nuestra base de datos, vamos a generar una clase con el mismo denominativo. No se va a cambiar el nombre de la tabla. Sí va a realizar tal vez un cambio si en la base de datos hemos colocado nuestra tabla con minúsculas. Sabemos que las clases por norma inicializan con una mayúscula. Entonces, pero esto internamente se va a realizar de forma automática. Entonces, cada una de las tablas se van a reflejar en una clase. Y cada una de estas clases que nosotros vamos a tener también van a poder ser reflejados de la misma manera que manejamos en el modelo relacional. Eso quiere decir que en la clase yo también voy a tener una clave primaria. Entonces, uno de los atributos de mi clase también va a ser identificado como llave primaria, para que yo tenga una correlación entre la llave primaria de mi modelo relacional y el identificador que va a ser llave primaria en mi clase. Entonces voy a tener, y cada una de estas tablitas o cada una de estas filas de mi tabla se van a convertir en un objeto. Entonces aquí voy a tener, para esta tabla que tiene la llave primaria 102, va a haber un objeto con un denominativo que se lo va a manejar, ¿no? De forma interna. Ahora, ¿qué es una entidad? En el fondo, un entity va a ser una clase POJO normal que nosotros conocemos. Una clase POJO es una clase básica de Java que nos va a permitir a nosotros instanciar objetos simples. Estas clases no van a poder ser heredadas y tampoco van a implementar a otras clases, excepto nuestra clase genérica Object. Una entidad de JPA va a ser equivalente a una entidad en el modelo entidad-relación. Sabemos que la entidad es la unidad mínima que nosotros podemos tener en nuestra base de datos. Para poder realizar este mapeo, internamente se va a crear un archivo denominado persistence.xml, ¿no? De todas las entidades, yo voy a tener este archivo persistent.xml que se va a generar al momento de generar o de crear este mapeo. Ahora, estas entidades van a ser manejadas mediante un data source.
Este data source va a tener un denominativo para que nosotros lo podamos identificar en la aplicación. El data source tiene una característica singular, tiene que tener una notación JNDI. La notación JNDI me indica que tengo que tener al principio quién lo va a manejar y después slash el nombre con el cual vamos a manejar. ¿Ya? Les voy a dar la estructura más adelante de cómo nosotros vamos a definir ese nombre. Y todo esto, tanto las entidades como el data source, van a ser manejados mediante el Entity Manager Factory. Entonces vamos a poder nosotros acceder a ver cómo nosotros manejamos estos archivos que van a ser los entities, esas clases, perdón, y este data source. Veremos la estructura interna que tiene un entity. Un entity va a ser una clase. En la parte superior va a tener un identificador que nos va a definir que es una entidad. Tenemos aquí una anotación denominado @entity. Esa anotación a nosotros nos define que esta clase va a ser una entidad. Después tiene que ser la clase público. ¿Ya? No podemos declarar esta clase como final. Después vamos a tener un constructor. Ese constructor que nosotros debemos crear también debe ser público o en su defecto puede ser protegido. Pero va a ser un constructor vacío, sin argumentos. También los atributos van a estar definidos como en este sector como tipo privado, o también podemos definirlos de tipo protegido, pero nosotros vamos a definirlos de tipo privado. Esto automáticamente se va a generar. Al momento de realizar de tipo privado, sabemos que vamos a poder acceder a estos atributos a través de sus atributos getter o setter, ¿no ven? Y los métodos van a ser accedidos por los métodos de clase. Ahora sí, continuaremos. Dentro de la clase o estas entidades tenemos que implementar la interfaz de serialización. ¿Bien? Y aquí les decía, ¿no? Nosotros vamos a tener también en la tabla tenemos un ID para poder identificar más fácilmente a al atributo que va a mandar, ¿no? Dentro de la tabla. Aquí también vamos a identificar este ID. Entonces vamos a colocar nosotros un identificador que nos va a decir que es la llave primaria. Los métodos que vamos a tener, dice, dentro de este entity no van a poder ser declarados como final. Sabemos que los métodos tienen que ser declarados como públicos para que nosotros podamos llamar a los mismos, ¿no? Es una regla que tenemos dentro de nuestro pilar fundamental de entonces dentro del encapsulamiento sabemos que tenemos que resguardar la información. Para poder resguardar esta información sabemos que los atributos tienen que ser declarados de tipo privados y los métodos tenemos que declararlos de tipo públicos, ¿no? Para que podamos acceder a los mismos. Y para poder acceder a los atributos fuera de la clase tenemos los métodos específico get y set, ¿no? Para poder agregar la información al atributo y para poder extraer la información del atributo. Las mismas reglas que se manejan en programación orientada a objetos se van a seguir manejando en esta sección con los entities. Ahora veremos qué es el Entity Manager. Este Entity Manager nos va a nosotros dar
varios métodos que nos van a permitir realizar cambios sobre estos objetos. Ese primer método, el PERSIS, nos va a permitir a nosotros realizar una operación de tener una entidad como parámetro y poderlo persistir dentro de la base de datos. ¿Ya? Entonces tenemos aquí ese primer método para poder persistir. Eso quiere decir guardarlo. El siguiente método que vamos a tener es el método remove. Este método se nos va a permitir eliminar de la base de datos. Nos van a dar el estado del objeto y con ese estado vamos a poder eliminarlo de nuestra base de datos. Ya no lo vamos a tener. El otro método es el merge. Este método merge a nosotros nos va a permitir tener una entidad como parámetro y lo vamos a poder actualizar dentro de la base de datos. ¿Ya? Entonces son básicos. Vamos a ir viendo más operaciones para poder manejar estos objetos, ¿no? Dentro del merge, lo que nosotros vamos a hacer es crearnos un nuevo. Vamos a actualizar los datos y estos se van a reflejar dentro de la base de datos, ¿no? Ahí tenemos una copia que se va a manejar de forma interna. Ahora veremos cómo vamos a realizar la configuración de la conexión con la base de datos. Para nosotros poder conectarnos con la base de datos, tenemos que establecer esa conexión entre la aplicación y la base de datos. Para establecer esta conexión, nos tenemos que ir a servicios. Tenemos nosotros 3 pestañas dentro de del IDE. Vamos a irnos a la pestaña de servicios. Dentro de servicios tenemos Database. Realizamos clic derecho y vamos a seleccionar Nueva conexión. Dentro de realizar esta nueva conexión se nos va a aperturar una ventana. En esa ventana voy a seleccionar el driver con el cual yo tengo o con el cual voy a trabajar, que en este caso es Postgres. En caso de que deseen trabajar con otro gestor, seleccionen el driver que le corresponde para el gestor con el cual ustedes desean trabajar. Después de seleccionar este driver, vamos a configurar los datos de conexión con la base de datos, como ser el nombre, el password, el puerto de conexión, y vamos a hacer un test para verificar que este enlace se ha creado correctamente. Y después vamos a realizar la configuración por defecto para que sea público esta conexión que nosotros vamos a establecer entre la aplicación y el gestor de base de datos. Iremos a realizar ese trabajo. Ya tenemos aquí el proyecto. Ya tenemos las 4 secciones. Aquí no nos aparecía este contenedor EJB. Se tenía un error, lo he vuelto a eliminar. Igual estaba guardado en memoria, lo he eliminado para que me vuelva a crear correctamente. ¿Bien? Entonces ya tengo aquí el contenedor EJB. Entonces vamos a ir nosotros aquí para establecer esa conexión a servicios. Una vez que estamos en servicio, vamos aquí a realizar clic derecho sobre la base de datos y seleccionamos Nueva conexión. Aquí van a seleccionar el driver que a ustedes con el cual se van a conectar a la base de datos. Yo ya tengo aquí predefinido Postgres. Si no se tiene este driver, ustedes lo tienen que agregar con New Driver para que puedan seleccionar dónde está su archivito jar para que podamos establecer esa conexión. Entonces yo voy a seleccionar Postgres y aquí voy a colocar siguiente y me aparece la ventana de configuración. En la parte superior ya está predefinido el driver con el cual vamos a trabajar, no lo vamos a cambiar.
Después tenemos el host. Vamos a trabajar con una base de datos local, así que aquí colocamos localhost. En caso de que se trabaje con una base de datos que esté en otro servidor, colocamos aquí la dirección IP donde está ubicado nuestra base de datos. El puerto por defecto es 5432, pero puede ser que al momento que ustedes hayan instalado el Postgres hayan cambiado este puerto que se tiene por defecto. Para verificar que el puerto sea el cual está aquí definido, van a ir al Postgres. Dentro del Postgres nosotros podemos ver aquí que tenemos el puerto, ¿no? Me dice, esto es una base de datos que está en localhost y el puerto de comunicación es 5432. Entonces, para verificar que estamos en el puerto correcto, ingresan a su Postgres y verifican el puerto de comunicación que tienen. En cambio de que sea otro, lo van a cambiar, ¿no? Entonces aquí está nuestro puerto correcto. Aquí vamos a dejar el nombre de la base de datos, está con Postgres, lo tengo que cambiar y voy a colocar el nombre de la base de datos que yo tengo ya creado con anticipación dentro del Postgres. Mi base de datos se denomina CoveFar. Aquí está mi base de datos. Si yo he colocado con mayúscula, tengo que colocar con mayúscula. Si pusieron con minúscula, con minúscula. Tienen que respetar el nombre tal cual está definido en la base de datos. Colocamos entonces, en mi caso, CoveFar. En la parte de abajo, el nombre del usuario es Postgres por defecto, ¿no? Y el password, ya cada uno coloca el password que le corresponde. Podemos colocar recordar el password para que no nos pida la siguiente vez que nos conectemos con este gestor de base de datos. Y aquí probamos si está correcto esta configuración. Nos va a aparecer aquí que la conexión está correcta. En caso de que esté mal esta conexión, les aparece este mensaje en rojo y les va a aparecer también en qué lugar están cometiendo el error. Entonces leen el mensaje y verifican los datos, ¿no? Para que todo esté adecuado. Colocamos después siguiente. El esquema que nosotros vamos a utilizar va a ser público. Entonces colocamos aquí público. Siguiente, nos va a dar aquí la información del nombre de conexión y colocamos finalizar. Al momento de realizar la configuración, nos va a aparecer aquí ya creado esta conexión y está todo la imagen completa. En caso de que la conexión esté rota, van a ver de este tipo, ¿no? Que esté quebrado esa conexión. Entonces, simplemente, si por ejemplo yo quiero conectarme a esta, ya lo tengo creado, hacemos clic derecho y colocamos conectar. Y eso va simplemente levantar la conexión que ustedes ya han configurado con anticipación. Ahora veremos la configuración que nosotros tenemos internamente dentro de esta conexión que hemos establecido. Realizamos clic derecho propiedades, ahí se nos va a aparecer esta ventana en el cual me está indicando cuál es la URL de la base de datos. También tenemos cuál es el driver, el nombre del driver con el cual yo estoy utilizando, y aquí está el nombre de la clase del driver. ¿Bien? Entonces simplemente el otro es el driver y este es el nombre del driver. Perdón, este es el nombre y esto es la librería. Tenemos que el esquema es público, el usuario es Postgres y hemos puesto que vamos a recordar este password. Para poder realizar la conexión nativa con JDBC, tenemos que colocar estos datos de forma manual. En nuestro caso vamos a utilizar un proveedor, pero necesitamos saber dónde están estos datos específicos para en algún momento si tenemos algún problema, saber dónde tenemos que
cambiarlos. Entonces colocamos cerrar y ya tenemos aquí la configuración de la conexión entre la aplicación y el gestor de base de datos. Continuaremos. Una vez que nosotros hemos establecido esa conexión, tenemos que agregar la dependencia. Esa dependencia nosotros vamos a agregarla mediante el repositorio de Maven. Para poder ir al repositorio de Maven van a acceder a esta URL. Dentro de la URL vamos a realizar una búsqueda del driver PostgreSQL, ¿no? Colocamos en el sector de búsquedas driver PostgreSQL. Se les va a aperturar un montón de drivers. Seleccionan el driver que no esté por favor en versión beta, por si acaso. Me van a copiar esta dependencia y lo vamos a agregar esa dependencia al pom.xml del contenedor EJB. Tenemos diferentes POM, vamos a ir a mostrar después y les voy a indicar en qué sector agregamos esa dependencia. ¿Bien? Entonces nos iremos a la URL primero. Ahora sí. Nos hemos ido al repositorio de Maven, colocamos driver PostgreSQL, colocamos Enter, se nos va a aperturar todos los posibles que yo puedo agregarlo. Vamos a irnos al primero, PostgreSQL JDBC Driver. Aquí tenemos diferentes repositorios. La cosa es que no esté en una versión beta, ¿no? Podemos tener algún error si tenemos todavía una versión beta porque no está totalmente probado. Entonces voy a acceder a este. Aquí tenemos para la versión 6, para la versión 7 y para la versión posterior. Nosotros estamos con JDK 8, entonces vamos a irnos aquí. Una vez que nosotros ingresamos a este repositorio, nos va a aparecer si queremos para Maven, si queremos para Gradle, si queremos para Eevee, etc. Seleccionamos aquí Maven y voy a copiar esa dependencia. Copiar. Después el siguiente paso nos dice vamos a agregar lo que nos hemos copiado, esa dependencia, al POM XML del contenedor EJB. Nos vamos a la aplicación y aquí tenemos el contenedor EAR, el contenedor EJB y el contenedor web. Entonces nos vamos aquí al contenedor EJB. Dentro de ese contenedor EJB, dentro de proyectos files, está el pom.xml. Aperturamos este archivo y vamos a ir a colocar la dependencia. Tenemos aquí un sector que nos dice dependencias, que es aquí. Tenemos que colocarlo dentro de estos dos tags, no pueden estar fuera. Colocamos, pegamos y vamos a grabarlo. Okay. Con eso ya hemos agregado entonces nosotros la dependencia y podemos ir a ver incluso el driver que se está agregando, ¿no? Aquí tenemos nuestra dependencia del Postgres. Ahora, les decía que tengan cuidado. Aquí tenemos en la primera parte del Maven su POM. Del EAR también tenemos su POM. Y del web, aquí también tenemos su POM. Entonces no se debe colocar esa dependencia en cualquier lugar. Tiene específicamente un lugar definido y tenemos que respetar esta estructura. ¿Bien? Entonces estamos colocando dentro de nuestro contenedor EJB. Y aquí al momento de poder aperturar el archivo pom.xml les va a aparecer a cuál de los contenedores pertenece este POM. Entonces se van a percatar
que están dentro del contenedor EJB y me van a colocar dentro de los tags de dependencia. Y con eso entonces nosotros ya estamos agregándole el driver para poder trabajar con este gestor de base de datos. Para crear la unidad de persistencia, vamos a irnos también dentro del contenedor EJB. En este contenedor vamos a realizar clic derecho, después colocamos nuevo, después colocamos persistent unit. Puede ser este caso que no tengamos habilitado por defecto. En caso de que no tenemos, vamos a ir a colocar otros para poder habilitar esta opción de unidad de persistencia. Una vez que nosotros seleccionamos esta unidad de persistencia, nos va a aparecer una ventana como esta. Dentro de la ventana vamos a agregar en la parte superior un denominativo para poder reconocer, ¿no?, esta unidad de persistencia. Recomendación: vamos a colocar el nombre del proyecto en minúsculas, que en nuestro caso es COBEFAR, y después vamos a colocar las palabras DS para poder denotar que es nuestro data source. Entonces colocamos el nombre del proyecto DS. Después en la segunda parte vamos a seleccionar nuestro proveedor de persistencia. Tenemos diferentes proveedores, ¿no? Entonces nosotros seleccionamos el Hibernate. Al seleccionar Hibernate, nosotros ya estamos estableciendo que vamos a utilizar JPA 2.1 para poder realizar este modelado objeto relacional. Y después tenemos que colocar nuestro data source. Dijimos que este data source tiene un denominativo específico que va a ser de tipo JNDI. Aquí el denominativo vamos a colocarlo de la siguiente manera. Colocamos JDBC para establecer que esa va a ser el API que nosotros vamos a utilizar, ¿no?, para conectarnos, / y colocamos el nombre. En nuestro caso va a ser COBEFAR DS. Si nosotros hemos creado con anticipación, les va a aparecer. En mi caso va a aparecer porque yo ya tenía creado con anterioridad, pero de ustedes, como va a ser nuevo, no va a aparecer y me van a colocar New Data Source. Al colocar New Data Source se le va a aparecer una ventana como la que les voy a mostrar. Como en su caso va a ser nuevo, colocamos New Data Source. Al realizar clic en esta opción se les va a aperturar esta ventana donde ustedes van a crear su data source. En la parte superior ya les está especificando que tiene que ser el nombre de tipo JNDI. Este identificador que nos están pidiendo, colocamos JDBC / el nombre de la aplicación en minúscula DS. Y vamos aquí a seleccionar cuál es nuestra conexión que vamos a utilizar. La conexión ya lo hemos creado con anticipación, ¿ya? Y colocamos OK. Una vez que nosotros seleccionemos OK, vamos a tener aquí, si vamos a utilizar las transacciones Java, lo colocamos None, porque nosotros vamos a especificar cómo vamos a manejar la parte de transacciones. Iremos a realizar esos pasos. Estamos en la aplicación, nos vamos a ir al contenedor EJB. Dentro del contenedor EJB realizamos clic derecho, nuevo. En mi caso, yo ya tengo aquí la unidad de persistencia habilitada, pero como ustedes va a ser la primera vez, no va a estar esto habilitado, entonces van a ir a otros. Dentro de otros, en categorías, van a seleccionar persistencia y de aquí seleccionan unidad de persistencia, ¿ya? Realizaremos de esa manera y colocamos siguiente. En esa sección, ¿no?, en la parte superior colocamos el nombre de la unidad de persistencia. Dijimos, colocamos el nombre del proyecto, que nosotros es COBEFAR, y después colocamos DS para simbolizar data source. Después, en la parte de abajo,
por defecto nos está apareciendo que el proveedor de la persistencia va a ser Eclipse Link. Nosotros vamos a utilizar Hibernate, así que seleccionamos Hibernate y aquí nos aparece el data source. Como yo ya lo tenía creado anteriormente, me va a aparecer aquí mi data source jdbc/covefar.ds. Como de ustedes no va a estar, se van a ir a esta opción, ¿no?, que va a ser nuevo, y realizan los pasos que hemos definido anteriormente. Entonces selecciono yo covefar.ds. Aquí me dice si yo quiero utilizar las transacciones APIs de Java. Entonces yo voy a colocar no, porque vamos a agregar nosotros de forma manual para que puedan ver cómo se agrega la parte de transacciones. Colocamos no, colocamos finalizar. Ya. Al momento de realizar la creación de la unidad de persistencia, nos genera este archivito persistent.xml, ¿no?, el que vimos más antes dentro de nuestro diagrama. Este persistent.xml tiene toda la información que nosotros hemos configurado de forma manual, pero si queremos verlo, aquí podemos irnos a source para poder ver el código. Entonces aquí nos está diciendo que el proveedor va a ser Hibernate. Esto va a ser nuestro nombre con el cual vamos a determinar nuestro JNDI, y aquí vamos a ir agregando otras especificaciones más a medida que avancemos el proyecto. Quedaremos entonces la configuración que hemos establecido hasta la creación de la unidad de persistencia.